Sí, mi nombre es Héctor Rivera, de Atlacomulco, México. Bien, ¿hace cuánto que se dedica a promover el deporte? Bueno, pues como deportista yo creo que empecé muy niño, empecé como a los 6 años, fui boxeador, a los 20 años aproximadamente me retiré. Como entrenador llevo 6 años ahorita y 4 años que estoy integrando la Asociación de Box del Estado de México. Muy bien. ¿Qué opina usted de los eventos que se hacen aquí en el Estado de México? Pues bien, cuando los eventos se hacen de una manera ordenada, dejan muy buenos resultados. Cuando los eventos se hacen pues sin alguna autorización, es obvio que las cosas salen mal. Pero yo creo que muy agradable el que haya gente como Luchador Tropical que quieran impulsar el deporte y que esté haciendo eventos de este tipo en las diferentes comunidades de los diferentes municipios del Estado de México. Aparte de ser entrenador, dice que también está dentro de la asociación de box. A nivel nacional, ¿cómo nos encontramos nosotros en el Estado de México en el ámbito deportivo, sobre todo en el box? En cuanto a boxeo, muy bien. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la selección del Estado de México en la Olimpiada Nacional, que es el evento máximo para cualquier deportista olímpico, y en realidad se tienen muy buenos resultados. Además de muchos campeonatos en la Olimpiada Nacional, hay muchos lugares ocupados por peleadores mexiquenses en Comité Olímpico y en el CENAR. Tenemos bastante gente. Entonces, en realidad, hablando del boxeo, se han dado muy buenos resultados a nivel estado. ¿Y qué me cuenta de sus estudiantes? ¿Hemos sacado muy buenos estudiantes de aquí del Estado de México? Sí, de aquí de Atlacomulco, que es donde yo entreno, pues hay muchos chavos que lo están iniciando. Ahorita yo puedo decir que la peleadora más destacada, bueno, es mujer, es Alma Becerril, que ya participó en varias Olimpiadas Nacionales, en campeonatos nacionales de primera fuerza, ya estuvo entrenando en Comité Olímpico, ha enfrentado a peleadoras de muy buen nivel en el terreno amateur. Dentro de poco Alma Delia estará debutando ya en el terreno profesional. Además, he de decirles que Alma ha sido sparring en las preparaciones de Jackie Nava, campeona mundial, que es de Tijuana, de Mariana Juárez La Barbie, campeona del mundo, y de Ivette Zamora La Roca, que también es campeona mundial. Ella las ha ayudado muchas veces en su preparación como sparring. Ahorita también tenemos otro peleador aquí en Atlacomulco, en mi gimnasio, que es Chava Salvador Cárdenas. Él ya es boxeador profesional, ya próximamente estará nuevamente peleando, él ya lleva 10 peleas, próximamente estará peleando nuevamente, pero repito, él ya es en un terreno profesional. Son los dos peleadores más destacados, aunque tenemos más. Muy bien, agradezco mucho estas palabras y algún mensaje que quiera dar a la afición. Pues yo creo que lo que hace todo entrenador, ¿no? Invitarlos a que practiquen deporte, invitarlos a que se alimenten sanamente, a que estudien, a que hagan las cosas bien. Digo, considerando los tiempos que vivimos ahorita de tanta violencia, tanta delincuencia que vemos en la televisión, yo creo que es importante para todos dedicarnos a algo, a alguna actividad que nos ocupe. Y si es una actividad deportiva, pues qué mejor. Yo llevo años practicando deporte, yo tengo 40 años de edad y créanme que me conservo en buen estado físico, con buena salud. Y yo creo que el deporte nos da la capacidad de hacer muchas cosas. Por esa razón, yo los invito a todos a que hagan deporte. Muy bien, gracias. Tenemos ahorita EMPATH, Chica représente le hip-hop déchu dans un mouvement qui devra sa renaissance à des déçus. Si je rappe, c'est pas pour donner mon cul, je tape mes textes et je vais au bout de mes instrus. Beaucoup ont cru qu'il suffisait de faire du commercial sans savoir que de nombreux MC sont allés au ciel. Selon les croyances, selon ce que chacun pense, trop de gens ont oublié les valeurs de cette science. De toute façon, ça se fera dans la révolution. Empathique possède bel et bien une solution. Des têtes doivent tomber, il doit y avoir une scission. Je te parle du rap de base, celui né dans la rue sur un bon son. Certains construisent pendant que d'autres mélangent R&B et rappé. On sera bientôt RIP, classé, variété, sans fou ni forme, juste là pour la thune. Moi aussi des textes de merde, j't'en fais des tonnes. Le hip-hop renaisse, avec ou sans EK, deuxième opposé à 9-3 Skya. Le hip-hop renaisse,
sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? Le hip-hop renaisse, avec ou sans EK. Deuxième mot, cause à 9-3, SKA. Le hip-hop renaisse, sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? Le rap doit renaître, retrouver son essence qui est de transmettre un message avec aisance. Oublie les meufs et la maille, les belles seufs comme aimants, celles qu'on appelle des putes communément. Pas de concession dans le vocabulaire, place aux vocaux non patibulaires. Le rap s'enrichit à parler ses francs, verlan ou argot. Je te parle de vraies valeurs, celles du parler franc, non du magot. Le hip-hop a une descendance, voilà les sondances. Que le rap retrouve la parole et le break ses coupoles. Pas de propos stupides dans ce couplet. Fuck les mythos de crime au cutter, que les DJ soient prêts à nous réécouter. Check le graphe qui après chaque décès fait fleurir nos dessins sur les murs, rendant hommage au MC. Alors si les fils du 2H se tiennent bien, c'est pas prêt de s'éteindre, jamais c'est le hip-hop renaisse, avec ou sans EK. Deuxième mot cause à 9-3, SKA. Le hip-hop renaisse, sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? Le hip-hop renaisse, avec ou sans EK. Deuxième mot cause à 9-3, SKA. Le hip-hop renaisse, sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? Pour le rap de base, ouais, au 3700 Drancy, Seine-Saint-Denis. ACDON, EK, empathique. Cash come and go, spending them O's equal to zeros, that's no De Niro. And the theme about the real dough, my team blow. Escalate cake throughout the tri-state, my mind state. Fall off the park, a born superstar, living legend. Saddam Buddha brethren, CNB reppin'. And step into the roads of riches, diamond bitches out to get me. Like Hard Jackson stick me, reactions quickly. And well rehearsed like every verse to quench your thirst on top of New York. Reign supreme in the sport, whoever thought any less? Take a note from these texts, make moves, forget the movies. Fat ones is choosy, sweet like this movie. Your words don't move me, your words don't move me. Capitalize my name, professionist. I specialize in live performance. Professional, lyrical, be enormous. Witness the flawless. I make a history with victory. My fan posse conspiracy. Lyrically bring misery. Been struggling for the fame for many years. A little nigga holding beers. I used to rhyme for older peers in the session. Cats give me props for representing. I always had the urge to grab the mic in my possession. Witness me blow from this. Rapping shit, I'm holding it. Remember soloists. Lyrically controlling this potentially. Hit the pad to pad confidentially. Rapping was meant to be. Born into this destiny reclining. Reality, my style's forever shining. Sounds of the lands where you niggas hear me rhyming, giving mics a grip. Professionals representing. Killer vocalists that make you bleed without the weapon. When it come to rapping, I don't try, I'm taking action. A lot of motherfuckers think they hard cause they gas blasting. Let me tell you something, going through procedures. You may look like a thug, but just carry some of the features. Niggas don't know the half of me, I'm sending ransom notes. Sipping 80 proof antidote, putting prices on your cantaloupe. My flush committee, doing dirt, showing no pity. Cheddar gotta be made, ain't no time for acting silly. When it comes to shining, illuminate like 80 watts. Or equivalency similar to niggas owning blocks. Nordic and yachts, cruising Caribbean. I bet you never guess this project native will be seeing what I'm dreaming. Instead, we get our shot tookin' and start wildin'. And the next thing we see him is Central Booking or the Allen. But this shit is real low, and I don't see nobody laughing. I'd rather migrate, counting weight, laying up and asking, relaxing without the need for me to start stashing. These crap niggas I be hating with a passion. Talking about you been hustling for many moons. Niggas can't fuck around with the bland squad filled platoon. I'm way surpass your average. Y'all niggas better do the math, kid. You might get blasted if you don't deal with the situation properly. Who
could stop me, not even Rocky. I throw damage, hit you with styles you won't manage. Then you be all bruised up, sewn and bandaged. I hand you shit you can't handle. This love for scripture, sophisticated Queen's character, labeled as a scoundrel, a vandal. It seems they the beneficiaries of the millionaires and billionaires and trillionaires, and we descendants of the nightmares and daymares. We all a part of this same slavery, son. If you ain't see the rage in me, you ain't on the same page as me. We rolling around with the devil's technology, son.